Dentro del conjunto de intervenciones desprenden como dos grandes tendencias, las de nuestros investigadores internacionales extranjeros, con Mauricio Cárdenas, que ahora es uno de ellos, no extranjero, sino en una universidad, la Columbia, y los funcionarios que acaban de hablar. Los primeros advierten en general algo que los científicos de todo el mundo han afirmado ya casi como un consenso. El cambio climático derivado de las emisiones de CO2 producidas por el uso del carbón, el gas, los biocombustibles y el petróleo pueden acabar la humanidad, la vida en el planeta. Traerán no solamente esta, sino decenas y centenares de pandemias adicionales. Por tanto, la reactivación económica tiene que ser mirada desde este filtro, y en esto coincido con Mauricio Cárdenas. La reactivación económica debe ser al mismo tiempo una activación de carbonización de la economía. Y eso implica para Colombia pues una serie de objetivos, en mi opinión, pertinentes. El primero es pues dejar de depender económicamente del carbón y del petróleo, que son precisamente, y agregaría los biocombustibles y el gas, son precisamente las materias primas que al usarse generan el cambio climático y por tanto traen la posibilidad de la todas las exportaciones como por el consumo de los combustibles fósiles no nos va a llevar a una solución real en el planeta, en la vida y en nuestra propia economía. Ahora, eso implica desvalorizar las actividades que están alrededor del petróleo, del carbón y los combustibles fósiles, y hay que hacerlo sin miedo. En mi opinión, ese es uno de los frentes que hay que asumir de inmediato porque nos van a crear una serie de oportunidades en otros renglones económicos. Por ejemplo, instalar y cambiar la matriz energética por energías limpias. Colombia tiene un avance en términos de que usa el agua, pero hay que usar el agua, el sol y el viento. Y eso implica, si lo miramos en términos de puestos de trabajo, una enorme campaña de instalación de paneles solares en techos de las casas, edificios, en el área rural, en el área urbana, la construcción de una enorme cantidad de empresas para mantener, para instalar, para producir paneles solares, el cambio de la regulación y del mercado energético colombiano, que es un oligopolio, monopolizado casi por 4, 5 o 6 empresas, pasa tanto cada hogar podría generar energía eléctrica en Colombia, un cambio democratizador de la vida social y productiva del país. Por ejemplo, solo ustedes pueden comparar los colombianos lo que pasaría en La Guajira si las comunidades guayú, que hoy mueren de sed, y los trabajadores del carbón, que serán ex trabajadores, pudieran constituir cooperativas de generación de energía solar allí en donde más radiación solar cae todo el año en todo el país, una de las más altas del mundo. ¿Cuánta riqueza se podría distribuir en la población guajira, que hoy padece de la sed y del hambre y vea por miles a sus niños morir? 3, un cambio en la agricultura. Aquí habló un vocero o alguien diciendo, pero qué pena, es que se nos puede caer la producción de biocombustibles. Pues toca, porque algo que indica el cambio climático y la lucha contra él, que producir hoy mal usadas en ganaderías extensivas o sin uso, siendo fértiles, en producción de biocombustibles que podrían generar millones de puestos de trabajo si se dedicaran a la producción alimenticia, reemplazando las 14 millones de toneladas anuales de producción de alimentos que importamos y agroindustrializándolas a partir de uso de fertilizantes que no se basen en los combustibles fósiles. 4, la electrificación del transporte.
el nacional dijo ayer que apoyaba el metro elevado de Bogotá y los Transmilenios. El metro elevado es para hacer más Transmilenios. Eso va contra la lucha contra el cambio climático. En el cuadro de Mauricio Cárdenas que yo copié y voy a reproducir públicamente, se ve claramente que lo peor que se puede hacer es más Transmilenios en todo el país. Es lo peor que se puede hacer. Lo mejor que se podría hacer en ese frente, tratando de articular lucha contra el cambio climático y reactivación económica, es la electrificación del transporte. Y eso implica metros poderosos, en el caso de la ciudad de Bogotá. Implica cambiar troncales de los transmilenios que se hacen en el país por tranvías. Implica construir cables en las regiones dependientes. Implica la electrificación del taxi, por ejemplo. Todas fuentes generadoras de puestos de trabajo. La fibra óptica, que acabamos de escuchar a un experto sabio. La fibra óptica tendida en el país y entrando al hogar, que es el punto más difícil, generaría centenares de miles de puestos de trabajo en Colombia, con una consecuencia, la posibilidad de que el niño pueda estudiar en su casa, el niño pobre, con otra consecuencia, la posibilidad de que toda la población pueda acceder al conocimiento y la información. Y finalmente, presidente, un sexto elemento de la reactivación económica respecto a la energía también es la estructura, la infraestructura educativa. Entre fibra óptica, educación, energías limpias, que puede tenerlas Colombia al 100%, y agricultura generando procesos de industrialización, podríamos tener la matriz que nos permita una reacción económica fuerte en términos de puestos de trabajo, democratizadora y fundamentalmente una base fundamental en la lucha mundial contra el cambio climático. Gracias, Agudelo, senador Agudelo, por haberme escuchado.